Bueno, pues la imagen del día, una de ellas es esta tractorada. Concretamente estaba desde Molina de Aragón hacia Alcolea del Pinar, en la provincia de Guadalajara, pero hay algunas más que se van extendiendo. Es como una especie de río de pólvora que se ha ido extendiendo desde Francia, Alemania, a Holanda, a nuestro país, a Portugal, también a Italia, donde se está produciendo este tipo de protestas por parte del sector primario, de los agricultores y ganaderos que salen a la calle a protestar contra las políticas de la Unión Europea. Hoy averiguaremos un poco más sobre las reclamaciones del sector. ¿Qué tal? Buenos días. Y de la ruta canaria de la migración, que vuelve a evidenciar que es una de las más peligrosas del mundo tras la muerte de otras 2 personas que viajaban en un cayuco rescatado por Salvamento Marítimo a 20 kilómetros de Gran Canaria. Otras 5 personas de las 105 que iban a bordo tuvieron que ser asistidas en el muelle de Arguineguín. La llegada de personas es un flujo incesante, muchas empujadas por la inestabilidad en sus países de origen. Sumen a esta crisis que en Senegal la situación podría empeorar tras la enorme crisis política derivada de la inaudita decisión del presidente de suspender los comicios previstos para este mes. Esto ha provocado disturbios en las calles que claman por un golpe institucional contra el actual gobierno. Los opositores al presidente creen que se trata de una estratagema para mantenerse en el poder, dado que no podía presentarse a estas elecciones. Mientras tanto, Gobierno y Unión Europea preparan su reunión del jueves en otro país clave en la salida de migrantes hacia Canarias, Mauritania. Esta crisis migratoria en las islas sigue batiendo todos los récords, los números se actualizan por horas. Hasta el momento, la última embarcación alcanzó el puerto de La Estaca en el Hierro esta misma mañana. Fue localizada al norte de la isla, lo cual no es muy habitual, trasladada al puerto por la guardamar Thalía. A bordo, 35 personas en aparente buen estado de salud. En lo que va de año ya han alcanzado la costa herreña más de 5.300 migrantes. Pero es que antes de la medianoche llegaban más embarcaciones. Esta que ven a Puerto Naos en Lanzarote, con 112 migrantes a bordo. Una persona tuvo que ser derivada al hospital. A Lanzarote llegaron ayer 2 en total. Durante el día un cayuco también a El Hierro con 185 ocupantes, todos en buen estado. A Gran Tarajal, en Fuerteventura, y también a Arguineguín, en Gran Canaria, en este último caso con los 2 migrantes fallecidos de los que hablábamos. La incesante llegada de pateras se produce a pocos días de que Pedro Sánchez, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajen a Mauritania, país del que ha salido más del 80% de los migrantes que llegaron a Canarias en enero. Lo harán para intensificar la cooperación en el control de la migración, mientras Canarias insiste en la necesidad de repartir los menores por el resto de España. Todo hace pensar que la visita de este jueves se vaya a poner encima de la mesa algunas noticias que puedan venir a darnos, no sé decir un respiro o una alegría con respecto a las personas que se juegan la vida viniendo desde Mauritania. Este fin de semana han llegado más de 60 menores, son 902 los menores que han llegado en el mes de enero. Las ONGs que trabajan en el ámbito de los menores migrantes no acompañados, como la propia Dirección General, se encuentran totalmente sobrepasadas. Canarias y las ONGs que atienden a los menores se dicen, como oyen, sobrepasados por la situación. Ayer en este programa también los sindicatos de Salvamento Marítimo pedían más medios y personal. Sin embargo, la dirección de esta empresa estatal insiste en que los medios son los adecuados y que se han desviado patrulleras a Canarias. Javier Espinar ha visitado el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Madrid y ha hablado con su director, Manuel Barroso. Sí, a más de 2.000 kilómetros de distancia de las Islas Canarias se ubica este Centro Nacional de Coordinación de Salvamento Marítimo aquí en Madrid y como ven en estas pantallas se gestiona todo lo de salvamento marítimo en colaboración con otras 19 centros que hay a lo largo de España y para hablar de ello y para conocer mejor cómo funciona todo estamos con Manuel Barroso, con el jefe de Salvamento Marítimo aquí en Madrid. Manuel, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Estamos en este centro coordinador, se gestiona con los 19 centros y ¿cómo se realiza ese trabajo?
Pues a ver, en total somos 20 centros, 19 centros periféricos y este centro nacional, ¿no? Que de alguna manera es el nodo de comunicaciones con otros centros homólogos a nivel internacional. Si nos vamos a los datos de 2023, tenemos más de 40.000 atenciones en Canarias, más de 20.000 de ellas a migrantes. Desde Salvamento Marítimo, ¿cómo se gestiona, cómo se hace frente a una crisis de semejante calibre como la que hay ahora mismo? Sí, pues recientemente se ha publicado ese balance anual y hemos visto, ¿no?, ese incremento que se ha realizado a nivel nacional, ¿no? Si ponemos el foco en Canarias, pues de alguna manera se ha visto ese incremento a nivel de asistencias, búsquedas y rescates de personas, ¿no? Que ¿cómo se gestiona? Pues de alguna manera haciendo un seguimiento continuo y por supuesto lo que es haciendo una distribución de medios para poder dar respuesta a esa incidencia. Y con respecto a otras crisis migratorias, desde Salvamento Marítimo se ha mejorado el personal. ¿Qué planes se han ejecutado? Bueno, a ver, aquí a nivel nacional lo que hacemos es distribuir, como decía, ¿no?, esos recursos, ¿no?, marítimos, aéreos que tenemos para reforzar determinadas zonas, en este caso centrados en Canarias. Pues desde en el 2023 ese incremento lo que hemos hecho de alguna manera es pues dotar, ¿no? La sociedad tiene 5 patrulleras que normalmente tenemos repartidas a lo largo de todo el territorio y las hemos ubicado, las hemos desplazado a Canarias para hacer frente al tema migratorio. Y por último, en Salvamento Marítimo en Canarias se demanda más personal, se demandan más recursos. ¿Cuál es la respuesta desde aquí, desde el centro coordinador? Bueno, a ver, aquí lo trasladaba hace un minuto, ¿no? El dotar de medios adicionales a los ya existentes para dar una mejor respuesta a cualquier incidencia que podamos tener, ¿no? El foco en estos últimos meses, pues lo hemos luego centrado, ¿no? Lo que es en esa isla del Hierro, en esa isla, en lo que es en Tenerife, ¿no? Y de alguna manera hemos reforzado con unidades, como decíamos, que normalmente están emplazadas en todo el territorio nacional para dar ese refuerzo extra detectada esa necesidad. Pues Manuel Barroso, muchísimas gracias por atender a Televisión Canaria. Gracias siempre a ustedes por estar aquí. Pues como ven, este es el centro coordinador que hay aquí en Madrid y Salvamento Marítimo tiene ojos no solo en Canarias, sino también aquí en Madrid para salvar vidas. Efectivamente, gracias Javier. Bueno, pues ya lo han oído. Ayer los sindicatos de Salvamento Marítimo se quejaban de falta de personal. Hoy el coordinador en Madrid les recuerda que se ha trasladado personal para reforzar desde otros puntos del país. Bueno, pues seguiremos hablando de este asunto seguramente. Muchas de estas personas que están llegando a las islas huyen de la inestabilidad en sus países y en este sentido uno de los que hasta ahora era más estable, Senegal, se está transformando. La situación se está deteriorando a marchas forzadas tras la detención de al menos 151 personas durante las protestas contra el gobierno por posponer las elecciones presidenciales previstas para el 25 de este mes. Ya ven el ambiente en el Parlamento de este país en el momento en que la oposición trataba de parar la votación donde se iba a ratificar la decisión del presidente. Antes de que acabara la sesión, la policía acabó expulsando a los líderes opositores de la Cámara. Es la primera vez desde 1963 que Senegal aplaza las elecciones presidenciales. El domingo por la noche el gobierno senegalés suspendió también el acceso a Internet con el objetivo de evitar la propagación de mensajes, dicen que de odio, en redes sociales. Senegal nunca ha retrasado una elección presidencial. Sus 4 transiciones de poder, en gran medida pacíficas, a través de las urnas desde la independencia de Francia en 1960, han construido su reputación como una de las democracias más estables de África Occidental. Sin embargo, la decisión de Sall ha provocado un descontento generalizado, haciendo que el país estalle en protestas. Sall anunció el 3 de febrero que la votación se retrasaría debido a una disputa sobre la lista de candidatos. Algunos grupos de la oposición y de la sociedad civil han calificado la medida de golpe institucional.
Aseguran que detrás del anuncio hay una maniobra del dirigente para perpetuarse en la presidencia. Su mandato termina oficialmente a principios de abril, aunque sin fecha para las elecciones. La oposición teme que pueda alargar la legislatura. El cuarto presidente de la República de Senegal accedió al poder en 2012. Je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal. Antes fue primer ministro y estrecho colaborador de Abdoulaye Wade, el mandatario al que venció en las elecciones de ese año. Tras 12 años al frente del gobierno, se ha afirmado que no tiene intención de presentarse para un tercer mandato. Los analistas dicen que la crisis en Senegal podría amenazar aún más la estabilidad de África Occidental en un momento en el que la región está luchando contra un reciente aumento de golpes de Estado. Bueno, pues buscamos información sobre el terreno. Jaume Portel es periodista freelance en África Occidental y se encuentra en este país ahora, en Senegal. ¿Qué tal, Jaume? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Oye, las autoridades senegalesas reprimieron la protesta en Dakar, detuvieron a una dirigente opositora, suspendieron las emisiones de una cadena de televisión, ahora también Internet. ¿Crees que se trata de una maniobra de un presidente para mantenerse en el cargo? Porque esto empieza a tener pinta de un autogolpe de Estado, ¿no? Bueno, de hecho, todos los opositores están hablando de un golpe de Estado que ha sido al final un enfrentamiento contra el Poder Judicial que hasta ahora Macky Sall había utilizado, o él siempre decía, la separación de poderes nos obliga a respetar todo lo que diga el Poder Judicial, en este caso a la hora de encarcelar opositores. Pero ahora ha sido el propio Sall el que ha dicho, bueno, lo que dice el Poder Judicial en este caso, que es aprobar una lista de 20 candidatos, no nos sirve. Con lo cual, el Poder Legislativo tiene que pasar por encima del Judicial y de esta manera poder aplazar las elecciones. Y como bien has dicho, es inédito todo lo que está pasando y a medida que pasan los últimos 3 años, lo que hemos visto es que cosas que en Senegal parecían inaceptables o impensables, como por ejemplo prohibir un partido político, como es el caso del PASTEF, que es uno de los partidos opositores más importantes, pues sucedió en verano, la prohibición de un partido político. Pero, de todas maneras, yo querría decir que la fachada democrática de Senegal durante muchos años ha sido eso, una fachada, porque los primeros 20 años de independencia, con Senghor, lo que había de hecho era un partido único. Y entonces sí que es verdad que ha sido un país muy pacífico, donde no ha habido guerras civiles como las que hemos podido ver en Sierra Leona o en Liberia, o no ha habido golpes de Estado como los que hemos podido ver recientemente en Burkina, en Mali o en Níger, pero pese a que las formas, digamos, son más elegantes, en Senegal durante los primeros 20 años hubo un partido único y lo que sí que se ha asegurado ese partido único cuando ha abierto el terreno de juego para que haya elecciones es que ese terreno de juego siempre esté más o menos habilitado para que el poder establecido, que en Senegal siempre es cercano a Francia, se mantenga. Ya, más o menos que se mantuviese el status quo, pero algo ha debido pasar o algo se ha debido descontrolar porque, como bien dices, en los últimos años se ha ido laminando a la oposición, o bien prohibiendo el partido o bien encarcelando, como es el caso del líder opositor, del principal líder opositor, que está en prisión para no poder presentarse, ¿no? Sí, al final yo creo que estamos ante un poder político absolutamente desbordado, que tiene claro que los resortes que ha utilizado habitualmente para mantenerse en el poder seguramente ya no le sirven, ha perdido el control de una parte de la diáspora, que hay que hablar de la gente senegalesa que vive fuera de Senegal, que habitualmente pues tiene más dinero porque gana sueldos en Europa, puede financiar partidos políticos. Estos partidos políticos no dependen de la cercanía con el poder senegalés y todo esto ha generado que haya una fuerza opositora muy fuerte, muy difícil de controlar y muy difícil de cooptar. Hay que hablar sobre todo de la cooptación. Esta idea de que tú tienes unos opositores, pero como tú tienes el poder económico en el país, pues puedes más o menos ganártelos o llevarlos al redil del statu quo. Pero al tener un partido que está muy sostenido por la diáspora senegalesa,
este tipo de control con una apariencia democrática se ha roto completamente. Claro. Y aquí es donde vemos ese desborde Claro, ante esa falta de control, pues se está produciendo esta situación. Ya que lo nombras, Jaume, Senegal es uno de los principales países emisores de migrantes, aquí en Canarias lo sabemos bien, pero ¿cómo se ve este fenómeno de fronteras para adentro? ¿Supone para el gobierno de Macky Sall una presión añadida el hecho de que muchos de sus ciudadanos se estén lanzando al mar arriesgando la vida para irse del país, o todo lo contrario? Para el gobierno senegalés y para los gobiernos africanos, esta es un arma de doble filo. Porque, por un lado, se te va gente muy joven que podría ser opositora, que podría generarte problemas en la calle, que podría generarte protestas. Desde ese punto de vista, el gobierno senegalés lo ve bien. Dice, se nos va posible oposición y encima mandan dinero. Al mandar dinero a casa, esto genera una cierta estabilidad en miles de familias que reciben 300, 400, 500 euros al mes, que en Senegal es un buen sueldo. Con lo cual, hay estos dos factores que contribuyen a la estabilidad política, pero hay una relación un poco esquizofrénica con la diáspora, porque es, por un lado, se te van potenciales opositores y mandan dinero a casa, generando estabilidad, pero, por otro lado, estas personas de la diáspora les pasa lo que habitualmente ha pasado en todo el mundo, que es que cuando la gente empieza a acumular un cierto poder económico, más allá de pagar y callar, esa gente empieza a decir, más allá de pagar, yo quiero empezar a decidir cómo se rige la vida pública en este lugar, ¿no? Y aquí es donde esta diáspora, aliada a movimientos populares en Senegal, pues ha generado este movimiento político que será realmente, para el poder establecido en Senegal, con unas elecciones limpias será muy difícil de vencer a esta oposición. Claro, pero ya no es solo controlar de puertas adentro, sino de puertas afuera, y ahí ya vemos que es mucho más difícil. Jaume, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Buenos días. Gracias a vosotros. Un abrazo. Bueno, pues así está la situación en Senegal, recordamos, uno de los países de donde parte mayor número de personas migrantes que llegan a las islas. De vuelta aquí, a España, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional. Silvia Mascareño, cuéntanos. Sí, tal como anunció Sánchez este fin de semana en un mitin en Galicia, hoy el Consejo de Ministros va a aprobar una nueva subida del salario mínimo, esta vez un 5% más. Eso significan 54 euros al mes, hasta los 1.134 euros brutos mensuales en 14 pagas y con efecto retroactivo a 1 de enero. Un acuerdo que llega a la mesa del Gobierno después del acuerdo alcanzado el pasado mes entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, no así los empresarios. Tendrá efecto inmediato en las nóminas y va a beneficiar a más de 2,5 millones de trabajadores. Bueno, y también estaremos pendientes de la reunión que mantiene a esta hora la Junta de Fiscales de Sala. Analizan el informe del fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, en el que se apunta que no ve indicios para investigar por terrorismo al expresidente catalán, Carles Puigdemont. Una de las cuestiones más polémicas es que se trata del segundo informe del fiscal, que en un primer análisis veía justos los indicios contrarios que avalaban la petición del juez para investigar al líder independentista fugado por terrorismo. El fiscal aduce que ese primer informe era solo un borrador y ha tenido que emitir incluso un comunicado explicando que no recibió presiones para cambiar su criterio de un día para otro. El encuentro se preveía tenso por la división de opiniones entre los fiscales, y todo justo después de que el presidente Pedro Sánchez dijera que no tiene intención de modificar la ley de amnistía, pero quizás sí la ley de enjuiciamiento criminal para cortar el tiempo de instrucción de los jueces. Esto limitaría la investigación del juez instructor de la causa contra Puigdemont. En Oriente Próximo, Israel mantiene su ofensiva en el sur de Gaza con ataques en Yan Yunis y Rafah. Según la agencia palestina Wafa, los hospitales Al-Hamal y Kamal Nasser siguen sitiados por las tropas hebreas. El ejército israelí afirma haber matado en las últimas horas a decenas de milicianos en sus operaciones. Los militares también están llevando a cabo nuevas incursiones en el Cisjordania ocupada, donde Amnistía Internacional ha denunciado homicidios de palestinos usando fuerza letal sin necesidad o de forma desproporcionada durante las protestas. La UNRWA denuncia ataques como estos a un convoy de alimentos en el norte de Gaza. Según la agencia de ayuda palestina, el camión recibió varios disparos de las tropas de Israel.
La ONU ha pedido a todas las partes que respeten el derecho internacional humanitario y que se investiguen los hechos. A nivel interno, Naciones Unidas ha nombrado un grupo independiente para que investigue si UNRWA está infiltrada por Hamás, como dice Israel. Bueno, otro de los puntos calientes en esta crisis en Oriente Medio está en Yemen. Los hutíes de este país denuncian nuevos ataques de Estados Unidos y Reino Unido contra una ciudad portuaria en el Mar Rojo. En un momento en el que el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha iniciado su gira por Oriente Próximo. No muy lejos de allí, en Siria, también va escalando la violencia. Fuerzas kurdas, respaldadas por Estados Unidos, han anunciado que 6 de sus combatientes han muerto en un ataque con drones contra una base estadounidense. También es noticia hoy el estado de salud del rey Carlos III de Inglaterra, que se va a someter a un tratamiento contra el cáncer, según un comunicado de la Casa Real Británica. Sin especificar de qué tipo de tumor se trata, el comunicado solo explica que fue descubierto durante su reciente tratamiento para el agrandamiento de próstata. El rey pospondrá sus compromisos públicos y se espera que otros miembros de la realeza le sustituyan durante el tratamiento. La noticia llega cuando el rey no lleva ni un año en el trono. Reino Unido se despierta hoy aún conmocionado. Los periódicos recogen el anuncio de la Casa Real del diagnóstico del rey Carlos III. In the last few moments, we've received breaking news from Buckingham Palace. Los británicos reaccionaban al comunicado y esperan que el monarca se recupere lo antes posible para retomar su agenda pública. Otros, en cambio, creen necesario que su hijo Guillermo sea quien asuma las tareas. Creo que es muy triste, después de un año de la coronación, lamenta esta empleada pública. Va a tener los mejores médicos, pero la edad juega en su contra. Debe descansar, abdicar y ceder el trono a su hijo, dice Laura. Un diagnóstico al que también han reaccionado líderes de todo el mundo, desde Biden hasta el propio primer ministro Rishi Sunak. Un anuncio que ha propiciado que el príncipe Harry regrese de Estados Unidos para visitar a su padre en los próximos días. Según varios medios, sería la primera señal de reconciliación familiar. Bueno, volvemos a la actualidad nacional. Desde ayer y durante la mañana de hoy, agricultores de varias partes de España, emulando a las protestas de la semana pasada en Francia, han comenzado a cortar algunas carreteras en la península. Exigen mejoras para su sector. Hay cortes ahora mismo en carreteras en Castilla y León, Navarra, Cataluña o Valencia. También en Castilla-La Mancha. Desde nos informa Manoli Barragán. Completamente cortada la A4 a su paso por Manzanares en ambos sentidos. Los agricultores llegados de toda la provincia de Ciudad Real se están manifestando con una tractorada que ha cortado la autovía. Desde las 9:15 de la mañana tomaban la calzada, vienen aquí para protestar por la situación en el campo. Dicen que no pueden más con la burocracia, con los costes de producción que les están asfixiando y necesitan respuestas urgentes ya de Europa para impedir que productos de otros países llegados de fuera de Europa que les hagan una competencia desleal. Si no se pone remedio, dicen que el campo se muere. Las protestas generalizadas han dado sus frutos, al menos los agricultores han ganado la primera de las batallas. Y no va a entrar ni un camión a Madrid por ninguna de las autovías, hasta que nos hagan caso. Pues algo de caso han hecho, porque el Parlamento Europeo retirará el proyecto legislativo destinado a reducir a la mitad el uso de pesticidas en la agricultura, y todo tras la presión ejercida por los agricultores en todo el continente. Presiones que han dejado cortes en las carreteras de Bélgica, de Francia, Holanda, Portugal y también aquí en España, donde hoy han continuado las protestas. Se están metiendo productos sin los mismos controles de calidad, están utilizando productos fitosanitarios que aquí en Europa están prohibidos. Y por todo ello, las demandas continúan. Para reivindicar precios y la justicia más en el campo. El paro planteado por las pequeñas organizaciones agrarias ha bloqueado carreteras en todo el territorio nacional. Las movilizaciones continuarán a lo largo de los próximos días. Hablamos con Luis Cortés, coordinador estatal de la Unión de Agricultores y Ganaderos. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Hola, Luis, ¿me escucha?
Sí, perfectamente. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por atendernos. Luis, ¿quién está coordinando las protestas de los agricultores españoles? ¿Son organizadas a nivel estatal? Porque da la sensación de que cada provincia se organiza a su manera. Exactamente. Hay un ambiente de cabreo en los agricultores, que unos organizados por organizaciones agrarias y otros a nivel individual han salido todos a la calle, han salido hoy, y se prevé que por lo menos hasta el final de febrero se sigan manteniendo las manifestaciones, cortes de carretera y tractoradas en todo el territorio de España. Las protestas se están llevando a cabo a nivel europeo. ¿Se han coordinado ustedes con sus compañeros portugueses, franceses o italianos? No hemos coordinado. Curiosamente ha sido a nivel europeo. A toda la política agraria comunitaria nos afecta de la misma manera. Entendemos que es un sudoku que no hay quien la entienda, y a todos nos afecta la importación de productos de países terceros con unas condiciones higiénico-sanitarias que en absoluto cumplen los requisitos, los estándares que se nos exigen a nosotros, y por lo tanto no ha hecho falta coordinarse. Todos, motu propio, hemos salido a la calle para decirle a la Comisión Europea y a los gobiernos de cada país que así no se puede continuar. Claro, hay matices, Luis, porque en Francia nos consideran país tercero a nosotros, contra los productos españoles a los que están tirando a la carretera. Supongo que sus reclamaciones serán distintas, ¿no? Aprovechando que el episodio que pasa por Valladolid, como se suele decir, los franceses han querido, como siempre, hacer la presión a su medida, ¿no? Los franceses no son capaces de competir con los españoles en igualdad de condiciones, porque en muchas condiciones no pueden competir, y han aprovechado estas circunstancias para intentar arrimar el agua a su molino, ¿no? Entendemos que el enemigo del agricultor francés no es el español. El enemigo del agricultor francés es el agricultor de países terceros, que eso sí compiten, compiten en desventaja. Todos dentro de la Unión Europea tenemos las mismas condiciones y por lo tanto no se puede decir que la agricultura española sea una competencia desleal hacia la francesa. Luis, vayamos con las razones de este descontento. ¿Protesta por las mismas razones un agricultor canario que uno castellano-leonés? ¿Cuáles son sus reclamaciones principales? Pues principalmente dos. Las ayudas de la Unión Europea, que ya no es política agraria comunitaria, y la segunda, y importantísima, es exactamente igual. Me da igual que hablemos de un plátano, que hablemos de un kilo de arroz, que hablemos de un kilo de cereales. No puede ser que usted me ponga unas condiciones para producir un plátano, que me cueste, esa producción de un plátano me cueste un precio, y que luego usted permita importaciones de un producto que me hace la competencia sin que le exija esas mismas condiciones, lo que llamamos reciprocidad o cláusula de espejo. Yo estoy dispuesto a competir en igualdad de condiciones con cualquier otro, pero no puede ser que un plátano que viene de fuera o que un arroz que viene de Myanmar venga en unas condiciones higiénico-sanitarias que a mí no se me permiten, y que por lo tanto yo en estos momentos estoy fuera del mercado, no puedo competir con estos productos, porque usted aplica un doble rasero. A los productos dentro de la Unión Europea un rasero, y a los de por fuera otro rasero muy distinto, que nos deja meter cualquier cosa, ¿no? Claro, pero dice Luis, que hay un acuerdo internacional. También es verdad que los agricultores europeos reciben ayudas de la Unión que en teoría no reciben sus competidores de fuera, ¿no? Efectivamente, pero claro, si esas ayudas que recibimos los agricultores de la Unión, en vez de dedicarse en vez de paliar la competencia desleal, te obligan a una política medioambiental que prácticamente se lleva esos recursos, al final las ayudas de la política agraria van por políticas ambientales y tú a nivel agrario te quedas en desigualdad de condiciones con el producto que viene de terceros países. Por eso estamos diciendo, no puede ser que usted me dé ayuda, pero me condicione unas condiciones ambientales que me hagan que me suban muchísimo a los productos, y después quiera que compita yo con esos productos que me vienen de fuera, ¿no? Entonces, los pilares de la Unión Europea, de la digamos, del comercio interior, de preferencia comunitaria, se han perdido, y en estos momentos estamos viendo cómo los requisitos que nos están poniendo son muy superiores a las ayudas que nos están imponiendo, y por lo tanto no estamos en el mercado, no somos competitivos. Te voy a poner un ejemplo. Producir un kilo de arroz en la Unión Europea nos cuesta alrededor de 600 euros. Estamos importando arroz ya elaborado, arroz ya envasado, arroz blanco de Myanmar a 55 céntimos. Oye usted, ¿la ayuda de la PAC al arrocero compensa estos desajustes? En absoluto. Bueno, por lo pronto parece que el Parlamento Europeo va a retirar una exigencia que preparaba sobre pesticidas. ¿Son cuestiones como estas las que ustedes querría que se liberalizasen, que pueden ayudar a desatascar esta protesta?
date cuenta que esas propuestas eran mayores. O sea, ya tenemos unas restricciones de fitosanitarios y lo que se pretendían era aumentar, sin control alguno, una reducción de un 50% adicional, con lo cual no podríamos hacer frente a las plagas, ¿no? O sea, que decir, eso bajo ningún concepto se iba a admitir. No, estamos hablando que las condiciones actuales, sin esa reducción, ya no somos competitivos. Por lo tanto, la Comisión Europea, esa medida está bien, pero es muy insuficiente. Es muy insuficiente. Estamos recordando, por ejemplo, que se está negociando un acuerdo con Mercosur y yo, para que los consumidores nos entiendan de lo que estamos negociando, es que el acuerdo con Mercosur se va a permitir la importación de ternera argentina tratada con clenbuterol en la Unión Europea. A mí no me dejan producirla porque dice que el clenbuterol es cancerígeno. Entonces, ¿por qué se importa, por qué se permite importar carne argentina tratada con clenbuterol? ¿Por qué ese doble rasero entre las condiciones sanitarias del producto importado y el producto producido en la Unión Europea? Entiendo. Eso es lo que estamos denunciando. Pues nada, Luis, muchas gracias por habernos atendido. Veremos cómo avanzan las próximas horas y si se consiguen arreglar estas protestas. Gracias, buenos días. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Bueno, tenemos una última hora que nos llega desde Estambul. 3 personas han fallecido, tras 5 han resultado heridas, entre ellas 3 policías, tras un ataque en los accesos a un tribunal de Estambul. El gobierno turco investiga el suceso como un presunto ataque terrorista y ha confirmado que 2 de los fallecidos son los presuntos asaltantes. La otra víctima mortal es un civil que se encontraba en la sede judicial. Y miramos ahora a Chile. Tras una pausa veremos que las imágenes de los enormes incendios en este país están impactando al mundo y más aún el número de víctimas, que supera el centenar oficialmente, pero si sumásemos los desaparecidos podría hablarse ampliamente del doble de esta cifra. Los efectos están siendo devastadores. El país ha decretado 2 días de luto nacional. Los devastadores incendios forestales que arrasan la región de Valparaíso en Chile se ha cobrado más de 120 vidas. Las autoridades aseguran que esta cifra va a ir en aumento porque hay un centenar de desaparecidos al menos. Los servicios de emergencia tratan de controlar los incendios. La superficie arrasada supera los 160 kilómetros cuadrados. Mientras que la cifra de fallecidos por los incendios supera las 120 personas, más de un centenar continúan desaparecidas. El presidente Gabriel Boric declaró el estado de emergencia y dijo que pondría a disposición todos los recursos necesarios para afrontar esta tragedia definida de proporciones inmensas. La prioridad de hoy, lo hemos dicho, pero lo reiteramos, es salvar vidas. Siguen existiendo focos activos. Atender a los heridos y controlar los focos activos que están hoy día combatiéndose lo más pronto posible. Eso es lo que necesitamos, ayuda, alimento para las mascotas, útiles, ropa, ya no sé, porque en mi casa perdí todo. A día de hoy hay más de 150 fuegos activos. Son los incendios más mortíferos registrados en Chile. El país guardará 2 días de luto nacional. Yo no puedo entender qué pasó. Muchos de los afectados estaban de visita en la región costera durante las vacaciones de verano. Las primeras evidencias apuntan a órdenes de evacuación defectuosas que, según algunos residentes, pueden haber contribuido al aumento de víctimas. Esto era un infierno. Explosiones, autos, traté de ayudar a la vecina de ahí a apagar el auto. No pude, ocupé las botellas de agua. Mi casa se estaba empezando a quemar por atrás. Logré apagarlo. De ahí fue, como te digo, algo... No, el infierno yo creo que es poco. El toque de queda se mantiene activo en las zonas afectadas de Valparaíso. Según el gobierno chileno, esto mantendrá libres las rutas y permitirá el acceso de los vehículos de emergencias. Nos atiende desde Chile Rafael García, es experto en ecología del fuego. ¿Qué tal, Rafael? Buenos días. Buenos días.
Bueno, es terrible la cifra de fallecidos y desaparecidos en este incendio. ¿A qué se debe? ¿Cómo es posible que quedaran atrapadas tantas personas entre las llamas? Bueno, sí, lamentablemente ha sido la temporada más mortífera en términos de pérdida de vidas, no así en superficie afectada, pero esto se podría explicar principalmente por una falta de planificación territorial. Tenemos viviendas construidas en el medio de zonas con alta concentración de combustible, de vegetación, zonas de quebradas con muy difícil acceso para los vehículos de emergencia y también muy mal diseñadas en términos de poder evacuarlas. Escuchábamos ahí algunos testimonios de lo difícil que fue la evacuación, sectores que muchas veces tienen una salida y entrada, entonces se formaron verdaderos embotellamientos al tratar de escapar y ahí fue uno de los motivos por el que fallecieron tantas personas. Claro, estamos hablando de zonas entonces, localidades con accesos escasos, pero digamos que mezcladas casi en medio del bosque, en medio de la vegetación, por así decirlo, con mucha presencia de vegetación, ¿no? Así es, sí, son poblaciones de alta densidad, pequeñas casas, todas juntas, muy pegadas unas con otras, de material ligero, la mayoría de madera, con muy pocas rutas de escape y, como bien decías tú, construidas entre medio de la vegetación, donde no hay una planificación de hacia dónde se debe construir y tampoco hay una planificación que ayude a ordenar mejor el territorio, la vegetación. O sea, es vegetación sin manejo, en muchos de los lugares pastizales abandonados, microbasurales, ¿ya? que funcionan muy bien al momento de la propagación del fuego. El fuego partió varios kilómetros más atrás, pero las condiciones de esos días en particular de este verano han sido muy calurosas. Veníamos con una hora de calor de sobre 30 grados. Ese día en particular, en la zona cercana al incendio, había más de 37 grados Celsius, vientos de 80 kilómetros por hora y con más de una década de sequía. Entonces, las condiciones fueron las perfecta, digamos, para que se genere un desastre de estas características. Sí, no, las imágenes son impresionantes, Rafael. Hay más de 150 fuegos, muchos dicen que son provocados. ¿Qué interés puede haber en generar esta catástrofe? Es complejo. La verdad es que en Chile la tasa de intencionalidad es relativamente alta, cerca de un 20% entre un 20 y un 30% de los incendios en Chile son originados con intención de ocasionar un incendio. Ahora, las razones son variadas y cambian mucho de sector a sector. Más al sur de Chile tienen que ver con problemas de reivindicaciones indígenas, y hacia el sur, o sea, más al norte, a veces son simplemente gente pirómanos que quieren ver el accionar de los equipos de emergencia o ver el fuego, pero cuesta imaginar que alguien hubiera querido iniciar un incendio para terminar como terminó. O sea, a veces los motivos por el que alguien inicia un incendio son muy distintos a cómo termina comportándose el incendio. O sea, los focos fueron varios kilómetros más alejados de las zonas pobladas, pero terminaron llegando allá. No sé si la persona que inició el incendio pretendía que se quemaran las casas o simplemente quería quemar un sector o qué sé yo. Pero eso es materia de la investigación. Entiendo. Pero es claro que la acción de las personas estuvo directamente participando en el inicio del fuego. El comportamiento después es muy difícil atribuirlo a la ignición. O sea, una vez que el incendio inicia, ya sea de manera intencional o accidental, si las condiciones climáticas son las propicias, el fuego va a avanzar independiente de cómo se haya originado. Claro, aquí estamos especialmente sensibilizados también con el fuego, Rafael, te lo cuento porque estas islas son en su mayoría boscosas también y a veces sufrimos también el zarpazo de los incendios, pero aquel que estamos viendo en Chile es enorme. ¿Es posible apagar un fuego de esa magnitud? No, ese es el problema. En las condiciones actuales, con el clima actual que tenemos y cómo hemos desorganizado el paisaje natural, es muy difícil poder apagar estos incendios. Más cuando tiene estos centros poblados que de una u otra manera podemos decir que distraen el foco. O sea, la prioridad siempre va a estar en salvar vidas, evitar que se quemen las casas. Entonces, las fuerzas se tienen que destinar a contener el fuego ahí y no necesariamente a lo mejor detener un avance a un sector no poblado. Entonces, siempre que hay casas
personas involucradas, se hace aún más difícil controlar un incendio, que en términos de magnitud, de superficie, para los estándares nuestros no es un incendio tan grande, son cerca de 12.000, 15.000 hectáreas la última cifra, pero por ejemplo el verano pasado tuvimos un incendio aquí muy cerca de donde vivo yo de 120.000 hectáreas, ¿ya? O sea, un 10% de solo ese incendio del año pasado fue lo que afectó ahora, pero en términos de vida y pérdidas de vivienda, la verdad es que ha sido desastroso. O sea, ocurrió en uno de los peores lugares en que podía ocurrir, en una zona densamente poblada, con alta vegetación, en una zona con muchas pendientes, cerros, valles, quebradas. Entonces el fuego se movía de manera muy rápido, esas mismas quebradas permiten que el viento vaya alimentando mucho más rápido la propagación del incendio, y con viviendas de material ligero muy pegadas unas con otras, la verdad es que se generó una condición bastante compleja, que no es solo propia de esa zona, o sea, es un problema que se nos puede repetir en varios lugares más de Chile, y esperamos que esta catástrofe sirva para generar un punto de inflexión y podamos empezar a planificar mejor nuestras ciudades y el paisaje que las rodea para evitar estos incendios en el futuro. Pues Rafael nos lo ha explicado perfectamente. Muchas gracias por atendernos desde allí, desde Chile. Un abrazo. Gracias, abrazo. Bueno, y se cumple un año del terremoto que acabó con la vida de más de 55.000 personas en Turquía y Siria. A día de hoy aún hay personas desaparecidas. Los supervivientes tratan de rehacer su vida entre promesas incumplidas. Este lunes más de 10.000 personas realizaron una vigilia en el centro de la ciudad turca de Hatay. Aprovecharon para pedir la dimisión del gobierno. Incluso los residentes aseguran que muchos no murieron por el colapso de los edificios, sino por esperar tanto tiempo en medio del frío para ser rescatados. Después de la vigilia, la multitud arrojó flores al río que atraviesa la ciudad en memoria de las víctimas. El 6 de febrero de 2023, dos terremotos devastadores de magnitud 7,7 y 7,6 sacudieron respectivamente el sur de Turquía y el norte de Siria. Más de 55.000 personas fallecieron, otras miles resultaron heridas y más de un centenar están sin localizar. Este día quedó grabado en la memoria de los supervivientes. Gulkan dice que ese día se sentó en una tabla delgada durante 5 días, no podía mover los pies y no tenía ningún tipo de movimiento. Abula perdió la esperanza de vivir. Amer apunta que estaba viviendo en esa casa cuando resultó herido en el terremoto. Su hijo se rompió la espalda y su otro hijo se rompió la pierna. Y Elif perdió su casa y su negocio, pero da gracias por seguir viva. Un año después del seísmo, solo se han completado cerca del 15% de las viviendas previstas prometidas por el gobierno de Erdogan. Cientos de miles de personas siguen alojadas en contenedores y casetas de campaña. Sheikh apunta que no reciben nada de ayuda, que están dentro de las carpas y que qué pueden hacer. Nadie ha ido a ayudarles, solo dice que vienen a mirar y que se van. Gulkan tiene más suerte, vive en esa casa desde septiembre, pero pasó un mes y medio en una tienda de campaña con la hija de su tío. El terremoto mató a la mayoría de los clientes de Figret, llamó a todos para intentar localizarlos. La gran mayoría no contestaron a su llamada. Enseguida nuestros compañeros de Ponte al Día. Pedro, Wendy, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya tenemos todo nuestro guión preparado, todo el contenido del programa, como siempre ejerciendo de altavoz de las denuncias de nuestros espectadores. Hoy estaremos con los vecinos de la calle Cardón en el puerto de La Cruz, que pide exigencias al consistorio del puerto de La Cruz. También estaremos con los vecinos del casco antiguo de Firgas, porque denuncian el mal estado en el que se encuentran sus carreteras y también la falta de contenedores. Sí, más cosas. Hablaremos del pan, que nos encanta. Fíjense que en España se consumen 30 kilogramos de pan por persona al año. Nos preguntamos, ¿es bueno consumir tanto pan? ¿Qué tipo podemos incluir, por ejemplo, en nuestra dieta? Vamos a responder a esas cuestiones y además también vamos a hacer un experimento científico para saber cómo determinar cuándo un pan es de masa madre, que es de mucha más calidad, y cuándo no lo es, para que no nos la cuelen en el supermercado. Así es, que a veces nos venden gato por liebre, y esto de masa madre tiene su truquito en muchos casos.
También hoy, martes 6 de febrero, está marcado en el calendario como Día Internacional de la Internet Segura. Y para abordar todo este asunto vamos a entrevistar a un antiguo hacker que a día de hoy se dedica a asesorar en esta materia de ciberseguridad a algunas empresas y también aprovechará para darnos algunos consejos para no terminar siendo víctimas de estafas en la red. Y vamos a lanzarle una pregunta para que vayan reflexionando a lo largo de todo el programa. ¿A qué clase social creen que pertenecen teniendo en cuenta su balance económico, sus ingresos y sus gastos? Vayan reflexionando, tan solo les vamos a adelantar un dato. Más de la mitad de la población canaria pertenece a la clase baja de este país. Se lo vamos a explicar, vamos a responder todas las cuestiones, pero eso será, como siempre, a partir de las 2 en punto aquí en Ponte al Día. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, pues a las 2 en punto llegan nuestros compañeros de Ponte al Día. Antes les contamos que la segunda tormenta en California en menos de una semana ha provocado 3 muertos. Las fuertes rachas de viento y las intensas lluvias han derribado árboles, han dejado además a miles de personas sin electricidad. Conducir por Beverly Hills se ha convertido en una tarea complicada. Algunos ni siquiera han podido hacerlo. Los servicios de emergencias han tenido que rescatar a cientos de personas que quedaron atrapadas. Se produjeron 3 fisuras en la ladera de la colina. Fue casi como una avalancha de barro, dice este vecino. Distinta suerte corrió este señor, atrapado por el agua en el techo de su coche a la espera de ser rescatado. En 8 condados se declaró el estado de emergencia. Más de 350.000 hogares y negocios se quedaron sin electricidad en California. Habíamos oído que algo así pasó en los 80, pero no imaginé que sería tan malo, dice este vecino. 3 personas han perdido la vida por caída de árboles. Quiero volver a casa. ¿Puedo hacer esto en casa? Esto no es California, dice esta vecina. Muchos negocios cerraron por las condiciones climáticas. También algunas carreteras sufrieron cortes. Y en las playas icónicas de California, ellas eran las únicas que disfrutaban del tiempo. Y aquí en Canarias de lluvia, no sé si se estará viendo algo, Emilia, porque desde luego por ahora nada, ¿eh? ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Pues viendo cómo está el mundo, aquí tampoco estamos tan mal, aunque echamos mucho de menos la lluvia, eso sí. Venga, vamos con la previsión para las próximas horas. La imagen de satélite. Tenemos inestabilidad bordeando el archipiélago. Tenemos un anticiclón que de momento nos protege, aunque en las próximas horas ese anticiclón va a ser aplastado para que esa borrasca entre por la península. No nos va a afectar al archipiélago, salvo el viernes con un pequeño aumento de humedad. Vamos con la imagen de satélite en el canal visible. Hoy hemos tenido nubosidad alta, sobre todo durante la primera mitad del día. Ha recorrido las islas desde La Palma saliendo por Lanzarote, pero a esta hora el cielo está prácticamente despejado, eso sí, con calima como ya viene siendo habitual y con temperaturas por encima de los 24 grados, por ejemplo en Tenerife, o incluso de los 25 en Garachico, en el norte de la isla también de Tenerife. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Bueno, pues ese anticiclón al que nos referíamos, que lo vemos girando aquí, se va a ir aplastando, va a ir dejando entrar la borrasca y como mucho para nosotros va a haber un cambio de viento. De sureste va a girar al sur y luego a suroeste, para luego el viernes entrar viento del oeste y del noroeste, y ese es el que va a hacer que aumente la humedad, que nos traiga nubes y que alguna precipitación caiga de cara al viernes en la isla de La Palma, por ejemplo, y en algunos puntos de la isla de Tenerife, pero está todavía por confirmar. Lo que de momento sigue afectándonos es la calima. De hecho, miren, desde hoy seguimos teniendo calima, en las próximas horas de esta noche, calima, y aunque sí es verdad que va a perder intensidad, todavía quedan pequeños pulsos de calima que hasta ese día, hasta el viernes, no se van a ir porque no entra ese viento del noroeste que va a limpiar el ambiente. La previsión para mañana, vamos a verla. Pues en general, nubosidad de tipo medio y alto, como la que hemos tenido hoy. Esta sí que va a dejar ver el sol, sobre todo a partir del mediodía. Por la mañana estará más nublado en las islas occidentales, pero a partir del mediodía se va a ir despejando. Intervalos nubosos también en Fuerteventura y Lanzarote. Calima nuevamente, menos densa que hoy, y temperaturas que, como ven, por encima de los 24, 25, incluso 26 grados. Y ya un pequeño cambio de viento del este en las islas occidentales, del nordeste en las orientales, y con tendencia a girar de sur para luego ponerse suroeste y luego oeste. Toda la rosa de los vientos la vamos a tener en las próximas 48 horas, Roberto. Bueno, pues casi nada, para todos los gustos. Gracias, Emilia. Hasta mañana. Bueno, ya acabamos con una celebración, con un cumpleaños, y quién lo diría, porque hay que ver cómo se conserva Hello Kitty, la famosa gata japonesa, a sus 50 años. Para conmemorar este cumpleaños, en Londres se ha inaugurado esta exposición dedicada a este personaje de dibujos animados de culto. Con esta celebración
les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. ¡Feliz día!